Ahora, en Informe Granjero, el espacio de las pasturas con el ingeniero agrónomo Carlos Russi. A ver si está despierto. Nos faltaba su canción que crece como maleza. Carlos Russi nos educa entre tréboles y avenas. El ingeniero investiga y su gran amor es la alfalfa. Escuche y tome nota para no perder la esperanza. Inoculando es el 1. 7 de la mañana menos 20, 7 menos 20, exactamente, 6:40. Buen momento para recibir a don Carlos Russi, ingeniero agrónomo, nuestro referente en pasturas, como cada miércoles. Carlos, un gusto volver al reencuentro contigo. Bienvenido, buen día. Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Sí, un gusto, la verdad que luego de tu periplo por China no habíamos hablado personalmente, habíamos tenido un contacto, pero no habíamos hablado personalmente. Bueno, un gusto estar retornando de vuelta. Y Gracias, se nota Carlos. que estás acá Nacho, porque como estábamos con Daniel siempre 37 y 38 me llamaban. Contigo siempre es un poquitito más tarde, pero bueno. Igual Usted está el sabe, contacto. vengo imbuido en la filosofía confuciana, en el budismo, de no tener riñas, de no entrar en provocaciones. Por algo será, Rusi, que empezamos unos minutos después. El universo así lo estará disponiendo. Perfecto, Nacho. Lo importante es estar. Lo importante es estar, exactamente. Y mientras nosotros nos peleamos, ¿se acuerda de aquel sketch que había en la televisión? El chinito crece, el chinito crece. Bueno, sí, sí. Mientras Occidente se pelea, China crece y crece y crece. Pero bueno. Me parece interesantísimo, Nacho, todos esos relatos que mandás a Columna, realmente me parecen muy interesantes, porque bueno, es un gigante con una aparición mundial impresionante, que no tenemos de repente mucha no nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, China es más que un gigante, ya no es un gigante dormido, ¿no? Está totalmente despierto y está en todos lados China. Totalmente. Y bueno, es bueno esos relatos cuando alguien va con una mirada incluso objetiva, abierta, ¿no? Sin estar flechado para ningún lado. Bueno, esos relatos son buenos porque de alguna manera nos pintan lo que es y bueno, también nos adelanta un poco a lo que se viene, Nacho. Exactamente, Carlos. Pero bueno, la primavera está en su auge, en estos días que he podido recorrer, mucho fardo, ¿no? Mucha reserva se está haciendo, las pasturas, las naturales y las implantadas creo que están muy bien, recibiendo una regadita por lo menos semanal, una primavera para encuadrar, ¿no? Sí, si bien en realidad está faltando agua, y en algunos lados se nota más que en otros, está faltando agua, pero lo que decís tú, que de alguna manera una lluviecita tenemos por semana, es una regadita, si lo mirás en el acumulado sigue faltando agua, ¿no? Pero bueno, digo, la vamos llevando bastante bien. Por suerte no hicieron unos calores impresionantes, salvo unos 5 o 6 días con calores importantes, pero enseguida refrescó de vuelta, entonces bueno, tampoco es tanta la demanda atmosférica entonces, bueno, la vamos llevando bien, Nacho. Y la semana pasada habíamos estado hablando de los cultivos de primavera, habíamos estado hablando un poco sobre la moa como cultivo de verano. La moa, que es un cultivo que, si bien no se adapta al pastoreo, porque no tiene un buen rebrote, entonces, si pensamos en pastoreo, no sembramos una moa, sembramos otras opciones, pero sí la moa es interesante pensando en hacer reservas forrajeras, o pensando en su lugar en la rotación, mirando lo que se viene después el año próximo, ¿no? Entonces, la moa, un cultivo anual, un verdeo estival, soporta muy bien la falta de agua y los calores, tiene un ciclo muy corto, y por tanto es ideal para incluir en rotaciones. ¿Por qué? Por un lado, por su ciclo corto, un ciclo que en 90-100 días lo cumple,
por lo tanto liberamos una chacra muy ligera, muy ligero en el tiempo, pensando en el año que viene. A su vez, compite mucho con malezas, entonces si la sembramos, si viene bien, compite mucho. Eso hace que a la salida del cultivo de moa nos deja un rastrojo con pocas malezas y muy debilitadas, que con alguna aplicación estratégica de herbicida o con movimientos estratégicos del suelo logramos combatir esas pocas malezas que quedan, y a su vez tiene un sistema radicular medio superficial, pero muy ramificado, con muchas raíces, que nos dejan el suelo muy, muy suelto, que hacen que ese suelo con un poquitito de laboreo mínimo ya lo tengamos preparado pensando, y lindo, muy lindo, pensando en una pradera del próximo año. Entonces, no es bueno para pastoreo, sí es bueno para reservas forrajeras, y podemos hacer unos buenos fardos, ya sea fardo seco o fardo silopac, unos muy buenos fardos, pensando en las reservas forrajeras del año que viene, ¿no? Cuando hacemos fardos hay que tomar alguna cosa en cuenta, que es fundamentalmente el momento en que vamos a cortar esa moa para hacer los fardos. Porque una usanza tradicional es dejar que esa moa grane, y cuando está completamente granada, con el grano duro, enfardar ahí. Y eso es un error, no es una buena práctica. ¿Por qué? Primero, que cuando dejamos que grane este grano duro, mucho grano ya empieza a caer. Entonces estamos esperando grano y mucho grano cae naturalmente, entonces no lo vamos a poder levantar. A su vez, cuando estamos cortando, y eso también sigue de grano y cae mucho grano, pero a su vez ese grano no es bueno como nutritivo. ¿Por qué? Es un grano muy chiquitito, pasa muy ligero por todo el tracto digestivo de los rumiantes, por lo tanto se aprovecha poco. Pasa, y si viene, por ejemplo, una bosteada de una vaca después, que es fácil de ver, vamos a ver un montón de granos de moa, si comió una moa granada, que pasaron por todo su tracto digestivo y no se aprovecharon, están ahí la bosta, quiere decir que el ganado no los aprovechó para nada. Aparte, ese grano muy chiquito tiene toda una cutícula cerosa que hace que la protege a este grano los jugos gástricos y no deja que realmente el ganado lo aproveche. Entonces, estamos dejando granar y que madure el grano porque pensamos que tiene un buen valor nutritivo, realmente para los rumiantes no tiene un buen valor nutritivo. Además de esto, Nacho, cuando estamos dejando que madure el grano, todos los nutrientes de la planta, la mayoría se van para el grano. Entonces vamos a tener, si cortamos una moa con grano maduro, vamos a tener una paja realmente, que esa paja tiene muy baja digestibilidad, muy poca proteína cruda, porque todos los nutrientes más importantes se fueron para el grano. Entonces estamos cosechando un cultivo con grano que prácticamente no se aprovecha, y realmente la parte que era verde, que ahora está seca, es una paja que tiene muy poco valor nutritivo. Conclusión, hay Por que ejemplo, fijar bien la fecha de corte, digamos, de cosecha. conclusión, hay que mirar bien la fecha, no esperar a que esté, y sí cortar cuando tenemos las panojas, que son las inflorescencias, en estado lo más inmaduro posible. O sea, la planta está... Para tener una idea, Nacho, cuando recién está floreciendo, cuando recién está saliendo la inflorescencia, ahí tenemos una planta que en total tiene 15%, puede tener cerca de 15% de proteína cruda, que es un porcentaje muy alto de proteína cruda, y más del 70% de digestibilidad, o sea, se aprovecha más del 70% de esa planta. Por tanto, en ese momento tenemos un alimento muy rico, con muy alto valor nutritivo. Entonces la idea es que cortar cuando la planta esté recién saliendo de la inflorescencia, o si queremos generar un poco más de volumen, cuando la inflorescencia esté en grano, hasta grano bien acuoso, entre acuoso y lechoso. Ahí tenemos una buena cantidad de forraje, porque las plantas crecieron mucho, ¿tá? Y a su vez todavía tenemos una buena calidad. Entonces, cortar para fardos cuando tenemos la inflorescencia inmadura, no esperar que se seque, sino que está inmaduro, y cuando apretamos y los granos están entre acuoso y lechoso. Ahí podemos tener 11, 12, 13% de proteína, o sea, porcentajes importantes de proteína, digestibilidades arriba del 55, 60%, o sea, se aprovecha mucho. Ahí tenemos, por tanto, un muy buen fardo. Y normalmente, a los 70, 80 días después de la emergencia, estamos en este estadio, ¿no? O sea, tenemos esa panoja inmadura en torno a los 70 días luego que la planta emergió. ¿Tá? ¿Se entiende, Nacho? Sí, correcto. El mismo razonamiento si lo fuéramos a pastorear directamente.
Ahí, Nacho, el problema es que para pastorear directamente es muy difícil darle con el momento. Si la pastoreamos muy chiquita, la moa, la arrancamos. Si la dejamos venir un poco más, que empieza a elevar el tallo reproductivo, ahí el punto de crecimiento se eleva mucho del suelo y el ganado se lo come y no rebrota. Por eso Ahí. lo que decía al inicio, Nacho, que no es un cultivo que lo plantemos pensando en pastoreo, porque vamos a sacar con suerte un pastoreo, difícilmente dos, ¿tá? Mientras que un sorgo le sacamos 4, 5, 6 pastoreos. Entonces no es pensando en el pastoreo, sino es pensando en una reserva, en una muy buena reserva, si lo agarramos en el momento justo, con fardos, ya sea fardo seco o fardo chilopá, que nos puedan una buena ganancia anual. También pensando que es muy buena la moa por el rastrojo que deja. Entonces, si miramos la pradera, la alfalfa del 2026, la moa calza ideal, nos deja un rastrojo muy lindo, con pocas malezas y fácil de terminar de preparar. Y podemos tener realmente un fardo muy bueno. Se han ganado con fardo de Silopac, Nacho, cortados en el momento justo, se han logrado ganancias de 800 gramos de ganancia de peso vivo de vacuno por día, que es fantástica, ¿no? 800 gramos con un fardo, es fantástica, siempre que lo agarre en su momento justo, Nacho, ¿tá? Entonces, Muy bien. no dejar que esté seca esa moa, sino cortarla cuando tenemos arriba la inflorescencia lo más inmadura posible. Esa consulta que te hacía la acercaba Sergio desde Canelón Chico. Otro oyente sobre el tema de la MOA pregunta si recomienda la MOA para abono verde o mejor se usa un sorgo. En caso de recomendarla, ¿qué tiempo demora en hacer un volumen como para incorporarla? Mencionaste algo, ¿no? 80 días. Sí, puede ser un sorgo, puede ser también. La moa se descompone más fácilmente pensando en un abono verde si la cortamos temprano, ahí a los 70 días, por ejemplo, ahí tenemos una moa con un buen volumen, por lo tanto el aporte de la verde va a ser bueno, porque tenemos un buen volumen, vino ligero, me dejó un rastrojo muy lindo, y tenemos un rastrojo también de un volumen de calidad. Si lo cortamos a los 70 días, 80 días, le pasamos una chirquera, vamos a tener un buen volumen y ese material que pusimos, un material que se va a descomponer muy ligero, pensando en el aporte del abono verde. Aparte, tenemos un sistema de raíces que también hacen a la mejora del suelo, que es muy interesante. Como abono verde, Nacho, personalmente me gusta mucho más la moho que un sorgo, también pensando en la facilidad de continuar trabajando ese rastrojo que nos dejan. La moa deja un rastrojo mucho más lindo que el sorgo, por lo tanto, el cultivo que nos venga después lo vamos a hacer mucho más fácil, Nacho. Muy bien, y termino estas consultas. Un amigo, Andrés de Melilla, va a plantar moa mañana. ¿Qué es mejor? Pregunta, ¿taparla con una rastra o pasarle la disquera livianito? Es para verdeo, después va lechuga de invierno en ese cuadro. Y también pregunta si se podrá plantar con la tolva de los fertilizantes, porque nunca lo plantó, el primer año que lo va a hacer Andrés. Bueno, Andrés, se puede plantar con la tolva de fertilizantes, sí, hay que ver un poco el tema de regulación, fijarte bien eso, la regulación y ver todo el ancho que cubre para que no te queden lagartos y no se superponga demasiado. Siempre conviene superponer un poquito, pero no demasiado, y que fundamentalmente que no queden lagartos. Se puede sembrar en la tolva, así no hay problema. La semilla es muy chiquitita, resbala mucho, aparte porque es muy resbalosa, resbala mucho, cae fácil, o sea, hay que ver bien el tema de la regulación. Después la tapada, al ser muy chiquita, un poco el talón de Aquiles de la moa es la implantación. Si la tapamos con una disquera, se nos va a ir mollando mucha semilla, por más livianita que sea. Lo mejor para taparla es una rastra, y ni siquiera toda la rastra pesada puesta en el suelo, sino si es una rastra de levante, cuanto más vieja, más gastado tenga los dientes, mejor. Y conviene, si es de levante, llevarla levantada, que solamente la última fila de dientes esté apenitas tocando el suelo, que haga una rayadita nada más, porque la semilla es muy chiquitita y tiene que ir muy superficial. Si la enterramos mucho, mucha semilla no va a venir o le va a costar mucho venir. Tiene que taparse, sí, pero lo más superficial posible, o sea, no enterrarla mucho. Tenemos que pensar que la moa tendría que ir arribita, 1 centímetro de enterrada y no más de 1 centímetro de enterrada, ¿verdad? Entonces, lo más superficial posible, en tapada
pero lo más superficial posible, que nos quedara cerquita de 1 centímetro de profundidad, Nacho. Muy bien. Y la última, pero la dejo como pie para la semana próxima, si te parece, Carlos. Dale, Pregunta Nacho, Cristian, si estamos a tiempo de plantar Sudan Grass y cuánto por hectárea. Bueno, pero para que no espere una semana, Cristian, se puede sembrar Sudan Grass, sí, todavía, Nacho. Si nos Bien. demoramos una semana, capaz que perdemos alguna agua, capaz que perdemos alguna oportunidad importante de plantarlo. Se puede plantar, sí, y el Sudan Grass anda en torno de los 25 o 30 kilos de semilla por hectárea. Que aproveche antes de la agüita, parece que se viene un agua mañana, bueno, que aproveche antes de la agüita si puede, si tiene la chacra en preparación, o bueno, después del agua aprovechando la humedad que quede, Nacho. Perfecto. Carlos, ingeniero Carlos Russi, nos reencontramos el próximo miércoles y ya, si te parece, queda planteado como tema el Sudan Grass, el manejo del Sudan Grass. Muy bien, Nacho, un abrazo a ti, audiencia, Ramón, Daniel, y nos veremos la semana que viene próxima. Abrazo. Gracias. Hablamos de pasturas con el ingeniero agrónomo Carlos Russi. Contacto 098-705-507.